Hay casas que respiran. Hay casas que guardan secretos en el crujido de la madera, en el frío de sus paredes de adobe, en el silencio que se mastica en el aire. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, ni de leyendas. Hoy vamos a hablar de un horror real, un horror que creció durante 20 años, a la vista de todos y de nadie. Vamos a Michoacán, a un pueblo sin nombre en los mapas importantes, un lugar donde el sol castiga la tierra y el olvido es una forma de vida. Allí, en una casa de lámina y ladrillos sin pintar, vivía la familia López, una familia, un padre, 3 hijas y 11 niños que no deberían existir. Niños que eran hijos y nietos al mismo tiempo. Niños nacidos de un secreto que envenenó la sangre. Este no es un cuento de terror. Es el registro de un grito ahogado durante 2 décadas. Es la prueba de que los monstruos más terribles no se esconden en la oscuridad. Se sientan a la mesa, rezan antes de comer y te llaman hijo. Yo soy Mateo del Valle y esto es Realidad Prohibida. La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el silencio. Cambiará tu forma de entender la palabra familia. Si crees que hay historias que deben ser contadas, sin importar lo incómodas que sean, si crees que el silencio es cómplice del horror, entonces suscríbete. Forma parte de esta comunidad que se atreve a mirar donde otros cierran los ojos. Porque la realidad, a veces, es la única cosa que está prohibida, y nosotros estamos aquí para desobedecer. Todo comenzó con una mujer, como casi siempre, pero no una de las víctimas, una vecina, Elena. Una maestra jubilada que había vuelto al pueblo de su infancia buscando paz. Encontró todo lo contrario. Elena se mudó a la casa de al lado de los López. Una casa modesta, como la suya. Pero algo era diferente. La casa de los López no tenía vida. Las ventanas siempre cubiertas con mantas gruesas. La puerta siempre cerrada con un candado oxidado por fuera. Y los niños. Dios, los niños. Elena los veía a veces por una rendija de la puerta. Eran pálidos, delgados, con unos ojos enormes y vacíos. Se movían como autómatas. Nunca reían, nunca jugaban, nunca hacían ruido. Un día, Elena intentó ser amable. Se acercó a la cerca con una bolsa de dulces. Uno de los niños, de unos 7 u 8 años, la miró. No había curiosidad en su mirada, solo un eco. Un vacío. «Hola, pequeño, ¿cómo te llamas?» «Swing», dijo Elena con su voz más dulce. El niño no respondió, solo la miró. Entonces, una mujer joven apareció en la puerta. Una de las hijas de López. Tenía la misma mirada que el niño, apagada. Tomó al niño del brazo con una fuerza que no parecía corresponder a su cuerpo frágil. Lo metió adentro. La puerta se cerró con un golpe seco. Elena se quedó allí, con los dulces en la mano. Sintió un frío que no era del clima. Era un frío que venía de esa casa. Un frío que se metía en los huesos. Esa noche no pudo dormir. El silencio de la casa de al lado era más ruidoso que cualquier grito. Se sentó en su cocina, sacó un cuaderno y empezó a escribir. Lunes, no hay movimiento. La puerta está cerrada. Martes, vi a una de las chicas por la ventana. Creo que lloraba. Miércoles, apareció el padre, Antonio, volvía del campo. Su mirada es dura como una piedra. No saluda, solo observa, vigila. Elena no sabía qué estaba pasando, pero sabía que era algo terrible. Algo antinatural. El instinto de una vida entera dedicada a los niños le gritaba que algo estaba fundamentalmente roto en esa casa. Decidió que no podía ser otra espectadora silenciosa. El pueblo entero parecía haber aceptado esa casa como una anomalía,
un punto ciego en su realidad colectiva. Son gente rara, le dijo el hombre de la tienda. Nunca se meten con nadie. Nadie se metía con ellos. Nadie preguntaba, nadie veía. Pero Elena sí veía. Y lo que veía la aterrorizaba. Pasaron semanas. Elena observaba, anotaba. La rutina era siempre la misma. Antonio salía temprano. Las mujeres y los niños permanecían encerrados. A veces escuchaba una voz. La de Antonio. No eran gritos. Eran órdenes. Secas, cortantes, como el látigo de un domador. La revelación no llegó con un estruendo. Llegó en un trozo de papel arrugado. Un dibujo. Un día, el viento abrió la puerta de los López por un segundo. Un papel salió volando y aterrizó a los pies de Elena. Lo recogió. Era un dibujo infantil, hecho con un trozo de carbón sobre papel de estraza. Mostraba una figura grande, un hombre. Y a su alrededor, figuras pequeñas, mujeres, y figuras aún más pequeñas, bebés. Todos lloraban en el dibujo, lágrimas negras como arañazos en el papel. El hombre grande tenía una corona en la cabeza y en su mano no un cetro, sino un cinturón. Elena sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaron. Ese dibujo no era una fantasía, era un testimonio, un mapa del infierno. Ese día, Elena tomó una decisión. Iba a entrar en esa casa. Esperó 2 días. 2 días en los que el dibujo quemaba en su bolsillo. Esperó a que Antonio se fuera al campo. Vio su camioneta destartalada alejarse por el camino de tierra. El corazón le latía en la garganta. Caminó los pocos metros que la separaban de la puerta del infierno. Tocó. 1 vez. 2 veces. Silencio. Volvió a tocar, más fuerte. Por favor, abran. Soy Elena, su vecina. Solo quiero hablar. La puerta se abrió. Solo una rendija. Era la hija del medio, Violeta. Su rostro era una máscara de miedo. Mi padre no está. No podemos hablar con nadie. Su voz era un susurro, casi inaudible. Lo sé, dijo Elena, manteniendo la calma. Solo quiero saber si están bien, si necesitan algo. Violeta la miró. Y en sus ojos, Elena vio una fisura, una pequeña grieta en el muro de terror que la rodeaba. Nadie puede ayudarnos, susurró Violeta. Yo puedo intentarlo, respondió Elena. Déjame entrar. Solo 1 minuto. Violeta dudó, miró hacia atrás, al interior oscuro de la casa. Luego, como si una fuerza invisible se rompiera dentro de ella, abrió la puerta. El olor la golpeó primero. Un olor a encierro, a tristeza, a ropa húmeda y miedo rancio. La casa estaba en penumbra. Las mantas en las ventanas apenas dejaban pasar una luz sucia. Y entonces los vio, los niños, sentados en el suelo de tierra, en silencio. Una vez pares de ojos fijos en ella, ojos idénticos, ojos de López. Eran la prueba viviente, la prueba que gritaba sin emitir sonido. Elena se arrodilló lentamente. Están a salvo conmigo, dijo, aunque no sabía si era verdad. Violeta se derrumbó, cayó al suelo y comenzó a llorar, un llanto silencioso, convulso. El llanto de alguien que ha olvidado cómo se hace. La hija mayor, Rosa, apareció desde otra habitación. Su rostro era duro, resignado. ¿Qué ha hecho? Swing le dijo a Elena. Ahora nos va a matar a todos. No si yo lo impido, contestó Elena, su propia voz temblando. Y entonces la verdad empezó a salir. En frases rotas. En susurros ahogados por el miedo. Es nuestro padre, dijo Rosa con la voz muerta. Y son sus hijos. Hizo un gesto hacia los 11 niños silenciosos. Mis hijos, los hijos de mi hermana y los de mi otra hermana. Elena sintió un vértigo. El mundo se inclinó bajo sus pies.
La realidad se desgarró frente a ella. ¿Desde cuándo? Zrenia logró preguntar. Desde siempre, respondió Rosa. Desde que murió mi madre. 20 años. El horror tenía 20 años. Rosa fue la primera. Tenía 14 años. Su madre acababa de morir. Una caída por las escaleras, dijeron. Nadie investigó. Una noche su padre entró en su cuarto. Le dijo que Dios le había hablado. Que ella, como la hija mayor, tenía que tomar el lugar de su madre. Mantener la familia unida, mantener la sangre pura. Fue una ceremonia, susurró Rosa, con la mirada perdida en la pared. Encendió velas, dijo unas palabras de la Biblia, y después me convirtió en su mujer. Sintió el frío del suelo de tierra bajo sus rodillas. El sabor metálico del temor en la boca, mientras la habitación parecía encogerse y el aire volverse pesado. Luego fue el turno de Violeta, al cumplir 13 años. La misma ceremonia, las mismas palabras, el mismo acto presentado como rito sagrado. Finalmente, Margarita, la más joven. 3 hermanas, convertidas en esposas de su propio padre. Las madres de sus propios hermanos. Vivían en un laberinto genético y psicológico creado por un solo hombre. Antonio López, el patriarca, el profeta de su propio culto de horror doméstico. Las controlaba con una mezcla de violencia física, manipulación emocional y un retorcido dogma religioso que él mismo había inventado. El mundo de afuera es pecado, les repetía. Solo aquí, en esta casa, estamos a salvo. Somos la familia elegida por Dios. Cualquier intento de rebelión era castigado brutalmente, con el cinturón, con días sin comida, con un encierro aún más profundo. Los niños nacían en la casa, sin médicos, sin registros. Eran propiedad de Antonio. Soldados de su ejército sagrado. Eran la prueba de su poder, la encarnación de su locura. Elena escuchaba, y cada palabra era un golpe físico. Miró a las 3 mujeres. Eran jóvenes, pero sus rostros estaban marcados por una vejez que no era de años, sino de sufrimiento. Miró a los niños y comprendió la verdad más aterradora de todas. No estaban simplemente asustados, no conocían otra cosa. Para ellos, ese infierno era el único mundo que existía. La casa, el padre abuelo, las madres hermanas, el silencio, el miedo. Eso era la vida. ¿Cómo empieza un monstruo? Nadie nace siendo un demonio. O quizás sí. Antonio López era un hombre respetado en su juventud, trabajador, callado, religioso, quizás demasiado. Se casó con Isabel, una mujer del pueblo vecino. Tuvieron 3 hijas, Rosa, Violeta, Margarita. Vivían una vida normal, o eso parecía desde fuera. Dentro de la casa, el control de Antonio ya era absoluto. Isabel vivía con miedo. Un miedo silencioso que se tragaba cada día. Él no le pegaba a ella. Su violencia era más sutil. La aislaba. Le prohibía ver a su familia. Controlaba cada peso. Le decía cómo vestir, cómo hablar, cómo pensar. La fue borrando poco a poco, convirtiéndola en una sombra en su propia casa. Las niñas crecieron en esa atmósfera de tensión. Aprendieron a no hacer ruido, a no molestar a papá. Un día, Isabel decidió que ya no podía más. Le dijo a una prima que iba a dejar a Antonio, que se llevaría a las niñas. Una semana después, Isabel estaba muerta. La versión oficial: resbaló y cayó por las escaleras. Un trágico accidente. El pueblo lloró. Antonio interpretó el papel del viudo desconsolado a la perfección. Nadie sospechó. Nadie quiso sospechar. Era más fácil creer en un accidente que en la oscuridad que se escondía en el corazón de un vecino. Con Isabel fuera del camino, no había nada que detuviera a Antonio. El control se convirtió en tiranía.
Sacó a Rosa de la escuela. «Para que me ayude en casa», dijo. Luego a Violeta. Luego a Margarita. El mundo exterior se fue cerrando para ellas. La casa se convirtió en su única realidad, y Antonio en su único Dios. Empezó a leer la Biblia de una forma extraña, a interpretarla a su manera. Hablaba de la pureza, de la necesidad de crear una nueva estirpe, lejos de la corrupción del mundo, una estirpe que le perteneciera solo a él. La muerte de su esposa no fue para él una tragedia, sino una oportunidad para edificar su propio reino, siguiendo sus reglas y considerando a su propia carne y sangre como sus súbditos. La primera vez que tuvo contacto con Rosa, la convenció de que se trataba de un acto sagrado, un sacrificio necesario. ¿Qué otra opción tenía? Su padre era su mundo entero. Su palabra era la ley. Cuando nació el primer bebé, un niño, Antonio lo celebró. El primogénito de la nueva era, lo llamó. El niño era la prueba de que Dios estaba con ellos. Para las hermanas, la llegada de los bebés fue la última vuelta de tuerca en su prisión. Amaban a sus hijos. Pero cada vez que los miraban, veían los ojos de su padre. Veían el reflejo de su propia pesadilla. Se convirtieron en madres y víctimas, guardianas y prisioneras. El horror se había normalizado. Se había convertido en la rutina diaria. Levantarse, atender a los niños, obedecer al padre, sobrevivir un día más. El tiempo dejó de tener sentido. Los años se mezclaron en una larga noche de 20 años. La casa de los López se había convertido en un agujero negro, un lugar donde las leyes de la humanidad ya no aplicaban. Y afuera, el mundo seguía girando, indiferente, ciego, sordo. Elena salió de la casa temblando. Las voces de las hermanas resonaban en su cabeza. La imagen de los niños silenciosos estaba grabada en sus retinas. Tenía que hacer algo. Y tenía que hacerlo rápido. Antes de que Antonio volviera. Corrió a la comandancia de la policía municipal. El edificio era pequeño, con la pintura descascarada. Adentro, un oficial con sobrepeso estaba sentado detrás de un escritorio, mirando un partido de fútbol en un pequeño televisor. Apenas levantó la vista cuando Elena entró, sin aliento. «Necesito ayuda. Es una emergencia. Hay niños en peligro». El oficial suspiró. Un suspiro largo, de aburrimiento infinito. «Cálmese, señora. ¿Qué pasó?» «¿Le robaron?» «No, es mucho peor. Es en la casa de los López. Antonio López». Elena intentó explicar la situación. Hablaba rápido, tropezando con las palabras. Incesto, abuso, niños, 20 años. El oficial la escuchaba con una media sonrisa, como si estuviera escuchando el delirio de una vieja loca. Cuando Elena terminó, el oficial se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. «Mire, señora», dijo, con un tono condescendiente. «Conozco a Antonio. Es un hombre raro, sí, pero trabajador. Nunca ha dado problemas. Está abusando de sus hijas. Tiene hijos con ellas». Zrenia, gritó Elena, la frustración rompiendo su voz. «Esas son acusaciones muy serias», dijo el oficial, ahora con un tono de fastidio. «¿Tiene pruebas? ¿Un certificado médico? ¿Una denuncia firmada por las víctimas?» «Las víctimas están aterrorizadas. No pueden denunciar. Ustedes tienen que ir». El oficial negó con la cabeza. «No podemos entrar a una casa así como así, señora. Necesitamos una orden. Y para una orden, necesitamos una denuncia formal. Es el procedimiento». El procedimiento. La palabra sonó como un insulto, una pared de burocracia para esconder la inacción.
Elena sintió una oleada de impotencia. El sistema no estaba diseñado para proteger a los débiles. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Salió de la comandancia. El sol de la tarde le pareció cruel, brillante, indiferente al horror que se escondía a pocos metros de allí. Sus manos no dejaban de temblar. Sentía una náusea fría en el estómago. No se rindió. Al día siguiente, tomó un autobús a la cabecera municipal. Buscó las oficinas del DIFE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre le pareció una broma macabra. La oficina era un caos de papeles y gente esperando. Después de 2 horas, la atendió una trabajadora social. Una mujer joven, con ojos cansados y un montón de expedientes en su escritorio. Elena volvió a contar la historia. Esta vez, con más calma, con más detalles. La trabajadora social, Carmen, escuchaba, asentía, tomaba notas. Su rostro mostraba preocupación. Por un momento, Elena sintió una chispa de esperanza. Cuando terminó, Carmen suspiró. Señora, esto es terrible, de verdad, pero nuestra capacidad es limitada. Señaló la pila de expedientes. Tenemos cientos de casos de negligencia, de violencia intrafamiliar. No tenemos personal suficiente, no tenemos recursos. Pero esto no es negligencia, insistió Elena. Esto es un monstruo. Hay 11 niños viviendo en un infierno. Lo entiendo, dijo Carmen. Su voz era sincera, pero impotente. Lo que podemos hacer es abrir un expediente. Iniciar una investigación. Pero tomará tiempo. Necesitaríamos una evaluación psicológica de las víctimas. ¿Y cómo vamos a conseguirla? Están encerradas. Podríamos solicitar una visita domiciliaria. Pero necesitamos el apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad de nuestro personal. Volvían al mismo punto. El círculo vicioso de la burocracia. La policía no actuaba sin una orden. El DIF no podía avanzar sin la policía. Elena se sintió atrapada en una pesadilla kafkiana. Regresó a su pueblo con un fajo de formularios en la mano. Formularios que pedían nombres, fechas, datos que era imposible conseguir. El horror no cabía en casillas de verificación. La desesperación no se podía describir en un formato oficial. Pasaron los días. Elena vigilaba la casa de los López con una sensación de urgencia y terror. Cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para esas mujeres y esos niños. Logró hablar con Margarita un par de veces más, a escondidas. Consiguió los nombres de todos los niños. Sus edades aproximadas. Con esa información, volvió a la oficina del DIF. Esta vez, la recibió un supervisor. Un hombre de mediana edad, con traje y una mirada ausente, fija en el monitor de su computadora. Elena le entregó las nuevas pruebas, la lista de los niños, el testimonio detallado de Margarita. El hombre revisó los papeles sin emoción. Suspiró, no de empatía, sino de cansancio administrativo. Señora, dijo, sin mirarla a los ojos. Con esta nueva información, la situación cambia. Ya no es solo un caso de violencia familiar. Hizo una pausa. Elena contuvo la respiración, esperando un avance. Ahora esto es un caso de privación ilegal de la libertad y posible trata de personas. Eso le corresponde a otra dependencia, a la Fiscalía Estatal. Tomó una de sus carpetas y la cerró. El sonido fue definitivo, como el de una puerta de celda. Llene el formato 2B para solicitar la intervención de la Fiscalía. Puede pedirlo en la ventanilla de al lado. Elena se quedó de pie, paralizada. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo.
archivarlo hasta que fuera olvidado, o hasta que fuera el problema de alguien más. Salió de esa oficina sintiendo que había fallado. El sistema era un monstruo más grande y más frío que el propio Antonio López. Un monstruo sin rostro, con miles de tentáculos de papel y tinta. Esa noche, Elena consideró rendirse. Quizás el pueblo tenía razón. Quizás era mejor no meterse. Miró por la ventana hacia la casa silenciosa y vio una pequeña luz, una vela, en una de las ventanas, parpadeando. Una señal, quizás de Margarita, quizás de Violeta, una pequeña llama de esperanza en medio de la oscuridad absoluta. Y Elena supo que no podía rendirse. Si ellas no se rendían ahí dentro, ella no podía rendirse aquí fuera. Iba a quemar todas las naves. Iba a hacer el ruido que el sistema no quería escuchar. La solución no vino de un formulario, ni de una oficina gubernamental. Vino de un acto de pura desesperación y valentía. Una mañana, antes del amanecer, la puerta de Elena sonó con golpes frenéticos. Abrió. Era Rosa, la hija mayor. Estaba pálida, temblando de pies a cabeza, y en sus brazos llevaba a dos de los niños más pequeños. «No puedo más», susurró. «Se los va a llevar». Dijo que los mayores ya están contaminados por el mundo. Que los va a llevar a la sierra para empezar de nuevo. Tenemos que salir, ahora. El plan de Antonio se había acelerado. La intromisión de Elena, por sutil que fuera, lo había puesto nervioso. Había decidido purgar su reino. Elena no lo pensó dos veces. Metió a Rosa y a los niños en su pequeño auto. No había tiempo para planes, solo para huir. Mientras conducía por la carretera oscura, con el pueblo aún dormido a sus espaldas, llamó al único contacto que le quedaba. Un periodista de un medio regional al que había contactado semanas atrás. Le contó todo. «Estoy en la carretera a Morelia. Llevo a una de las víctimas y a dos de los niños. El monstruo está en la casa con los demás. Hagan algo». La noticia explotó. Un caso que había sido ignorado por las autoridades locales se convirtió en un escándalo estatal. La presión mediática hizo lo que ninguna solicitud formal había logrado. Activó el sistema. De repente, había recursos. Había personal. Había urgencia. Esa misma mañana, un convoy de patrullas estatales y vehículos del DIF llegó al pueblo silencioso. Rompieron el candado. Entraron a la casa. La escena que encontraron fue la que Elena había descrito. El horror en carne y hueso. Las dos hermanas. Los 9 niños restantes. Y Antonio López. No se resistió. Estaba sentado a la mesa de la cocina, leyendo su Biblia. Cuando los policías entraron, los miró con genuina confusión. No entendía la intrusión. No entendía de qué lo acusaban. En su mente, él no había hecho nada malo. Él era un patriarca, un salvador, un hombre de Dios. La detención fue rápida, silenciosa. Sacaron a Antonio de la casa. Y por primera vez en 20 años, las mujeres y los niños salieron a la luz del sol. No fue una liberación gloriosa. Fue un momento de confusión y terror. Los niños lloraban, asustados por el ruido, por las caras extrañas, por el cielo abierto sobre sus cabezas. Las hermanas se abrazaban, perdidas. Habían salido de una prisión para entrar en otra. La prisión de los albergues, los psicólogos, los interrogatorios, los juicios. Su tragedia se convirtió en un expediente. El número de caso 345-2025. Antonio López fue sentenciado a más de 170 años de prisión. Una victoria para la justicia, dijeron los titulares. Pero la justicia no puede borrar 20 años de horror. No puede sanar las mentes rotas.
no puede devolver una infancia robada. Hoy, las hermanas López y sus hijos viven en un lugar protegido. Están aprendiendo a vivir de nuevo, aprendiendo qué es una familia de verdad, aprendiendo que un padre no debe ser un monstruo, aprendiendo a reír, a jugar, a no tener miedo del silencio. La casa de Michoacán está vacía ahora. Las ventanas están rotas. Las malas hierbas crecen en el patio. Pero si te acercas lo suficiente, dicen algunos, todavía se puede sentir el frío que emana de sus paredes, el eco de un secreto guardado durante demasiado tiempo. La historia de la familia López no es solo la historia de un hombre malvado. Es la historia de un sistema que prefiere no ver, de una sociedad que prefiere no escuchar. Es un recordatorio de que el horror más profundo no necesita cadenas ni muros altos. Solo necesita nuestro silencio, nuestra indiferencia, nuestra complicidad. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.